cada vez más ruidoso, acelerado y cargado de ansiedad. Las palabras de Lucio Anneo Séneca, el filósofo cordobés del siglo I, resuenan con una claridad sorprendente. Aunque vivió hace más de 2000 años, sus ideas sobre la serenidad, el sufrimiento y la virtud tienen más vigencia hoy que nunca. Séneca nos enseñó que no es la adversidad la que nos derrota, sino nuestra reacción ante ella. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía. Y esa frase, breve pero afilada, resume una de las grandes verdades humanas. Gran parte de nuestro malestar no proviene de los hechos, sino de nuestras interpretaciones, de las historias que nos contamos, de los escenarios catastróficos que inventamos. Vivimos atrapados en pensamientos futuros, angustiados por lo que aún no ocurre, cuando en realidad la mayoría de esos miedos jamás se materializan. ¿Te has detenido alguna vez a observar tu mente cuando enfrentas un problema? Nos anticipamos al fracaso, imaginamos lo peor, sobredimensionamos obstáculos y lo hacemos por costumbre, por inercia, por falta de entrenamiento interior. Séneca proponía lo contrario: cultivar una mente firme, una voluntad entrenada para resistir el vaivén de la fortuna y una actitud que no dependa de las circunstancias externas. El mayor poder es el dominio de uno mismo, afirmaba. Aquí entra uno de los conceptos clave del estoicismo, la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y otras que no. El pasado, las opiniones ajenas, la muerte, el destino. Séneca aconsejaba concentrarse solo en lo primero y aceptar lo segundo con dignidad y calma. No se trata de pasividad, es todo lo contrario. Se trata de actuar con claridad, con determinación, sin desperdiciar energía emocional en lo que está fuera de tu alcance. En su obra de la tranquilidad del alma, escribe a su amigo Sereno sobre cómo lograr estabilidad interior en un mundo inestable y cambiante. Le dice que el alma debe parecerse a un soldado que, aunque rodeado de caos, mantiene su postura, no por frialdad, sino por convicción. La serenidad para Séneca no es indiferencia, es claridad, es fuerza controlada, es saber qué batallas vale la pena pelear y cuándo soltar lo que no se puede cambiar. Séneca también hablaba de la virtud como la única fuente real de felicidad, no la virtud moral como simple obediencia, sino como excelencia del carácter, como coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Para él, la riqueza no tenía valor si no iba acompañada de sabiduría. El poder era una trampa si no venía con autocontrol. Y el placer, si se convertía en adicción, era una forma más de esclavitud. Cuando el emperador Nerón lo obliga a suicidarse, Séneca no protesta, no huye, no suplica. Acepta su destino como el fin lógico de una vida coherente con sus valores. Murió como vivió, con virtud, con entereza, con dominio de sí mismo. Y ese ejemplo no fue solo una muerte estoica, fue un mensaje eterno, que es posible enfrentar lo más temido, la muerte, con serenidad si uno ha vivido con propósito. Hoy, cuando la incertidumbre parece ser la norma, cuando los algoritmos nos empujan al miedo constante y las redes sociales amplifican la ira, la queja y la comparación, el mensaje de Séneca es un faro. Nos invita a volver al centro, a distinguir lo esencial de lo accesorio, a reconstruir una vida simple pero firme. El hombre sabio no se deja sacudir por la fortuna, sino que la recibe con el mismo rostro con que recibe al éxito, decía. Y ese equilibrio interior es lo que tantos buscan hoy, pero no se compra, no se improvisa, se cultiva con tiempo, con lectura, con atención consciente. La filosofía de Séneca no era teórica, era práctica, era acción, era medicina para el alma, un mapa para actuar mejor, sufrir menos y vivir más. En una época donde todo se mide por el éxito inmediato,
donde el tiempo parece escurrirse entre notificaciones, ansiedad y la prisa de lograr algo antes de los 30, Séneca nos recuerda que la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Escribió en De la brevedad de la vida. El tiempo no es el enemigo, es el recurso más valioso que tenemos, y lo entregamos cada día a cosas que no valen la pena. Por eso, vivir con filosofía estoica no es encerrarse en uno mismo, ni aislarse de los placeres. Es elegir, es darle sentido a cada gesto, es aprender a morir cada día un poco, para vivir cada instante con más lucidez. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu vida o simplemente sobreviviendo? ¿Estás reaccionando a todo o eligiendo tus batallas con sabiduría? ¿Estás esperando a que todo esté en calma o estás cultivando tu propia calma interior? Séneca no te promete eliminar el dolor, pero sí enseñarte a sobrellevarlo. No te promete riqueza, pero sí riqueza del alma. No te promete una vida fácil, pero sí una vida digna. Y tal vez, en este mundo frenético, la mayor revolución no sea correr más rápido, sino detenerse, respirar y aplicar un poco de estoicismo. En un mundo cada vez más ruidoso, acelerado y cargado de ansiedad, las palabras de Lucio Anneo Séneca, el filósofo cordobés del siglo I, resuenan con una claridad sorprendente. Aunque vivió hace más de 2000 años, sus ideas sobre la serenidad, el sufrimiento y la virtud tienen más vigencia hoy que nunca. Séneca nos enseñó que no es la adversidad la que nos derrota, sino nuestra reacción ante ella. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía. Y esa frase, breve pero afilada, resume una de las grandes verdades humanas. Gran parte de nuestro malestar no proviene de los hechos, sino de nuestras interpretaciones, de las historias que nos contamos, de los escenarios catastróficos que inventamos. Vivimos atrapados en pensamientos futuros, angustiados por lo que aún no ocurre, cuando en realidad la mayoría de esos miedos jamás se materializan. ¿Te has detenido alguna vez a observar tu mente cuando enfrentas un problema? Nos anticipamos al fracaso, imaginamos lo peor, sobredimensionamos obstáculos y lo hacemos por costumbre, por inercia, por falta de entrenamiento interior. Séneca proponía lo contrario, cultivar una mente firme, una voluntad entrenada para resistir el vaivén de la fortuna y una actitud que no dependa de las circunstancias externas. El mayor poder es el dominio de uno mismo, afirmaba. Aquí entra uno de los conceptos clave del estoicismo, la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y otras que no. El pasado, las opiniones ajenas, la muerte, el destino. Séneca aconsejaba concentrarse solo en lo primero y aceptar lo segundo con dignidad y calma. No se trata de pasividad, es todo lo contrario. Se trata de actuar con claridad, con determinación, sin desperdiciar energía emocional en lo que está fuera de tu alcance. En su obra de la tranquilidad del alma, escribe a su amigo Sereno sobre cómo lograr estabilidad interior en un mundo inestable y cambiante. Le dice que el alma debe parecerse a un soldado que, aunque rodeado de caos, mantiene su postura, no por frialdad, sino por convicción. La serenidad para Séneca no es indiferencia, es claridad, es fuerza controlada, es saber qué batallas vale la pena pelear y cuándo soltar lo que no se puede cambiar. Séneca también hablaba de la virtud como la única fuente real de felicidad, no la virtud moral como simple obediencia, sino como excelencia del carácter, como coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Para él, la riqueza no tenía valor si no iba acompañada de sabiduría. El poder era una trampa si no venía con autocontrol. Y el placer, si se convertía en adicción, era una forma más de esclavitud. Cuando el emperador Nerón lo obliga a suicidarse, Séneca no protesta,
No huye, no suplica. Acepta su destino como el fin lógico de una vida coherente con sus valores. Murió como vivió, con virtud, con entereza, con dominio de sí mismo. Y ese ejemplo no fue solo una muerte estoica, fue un mensaje eterno, que es posible enfrentar lo más temido, la muerte, con serenidad si uno ha vivido con propósito. Hoy, cuando la incertidumbre parece ser la norma, cuando los algoritmos nos empujan al miedo constante y las redes sociales amplifican la ira, la queja y la comparación, el mensaje de Séneca es un faro. Nos invita a volver al centro, a distinguir lo esencial de lo accesorio, a reconstruir una vida simple pero firme. El hombre sabio no se deja sacudir por la fortuna, sino que la recibe con el mismo rostro con que recibe al éxito, decía. Y ese equilibrio interior es lo que tantos buscan hoy, pero no se compra, no se improvisa, se cultiva con tiempo, con lectura, con atención consciente. La filosofía de Séneca no era teórica, era práctica, era acción, era medicina para el alma, un mapa para actuar mejor, sufrir menos y vivir más. En una época donde todo se mide por el éxito inmediato, donde el tiempo parece escurrirse entre notificaciones, ansiedad y la prisa de lograr algo antes de los 30, Séneca nos recuerda que la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho, escribió en De la brevedad de la vida. El tiempo no es el enemigo, es el recurso más valioso que tenemos, y lo entregamos cada día a cosas que no valen la pena. Por eso, vivir con filosofía estoica no es encerrarse en uno mismo, ni aislarse de los placeres. Es elegir, es darle sentido a cada gesto, es aprender a morir cada día un poco, para vivir cada instante con más lucidez. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu vida o simplemente sobreviviendo? ¿Estás reaccionando a todo o eligiendo tus batallas con sabiduría? ¿Estás esperando a que todo esté en calma o estás cultivando tu propia calma interior? Séneca no te promete eliminar el dolor, pero sí enseñarte a sobrellevarlo. No te promete riqueza, pero sí riqueza del alma. No te promete una vida fácil, pero sí una vida digna. Y tal vez, en este mundo frenético, la mayor revolución no sea correr más rápido, sino detenerse, respirar y aplicar un poco de estoicismo. En un mundo cada vez más ruidoso, acelerado y cargado de ansiedad, las palabras de Lucio Anneo Séneca, el filósofo cordobés del siglo I, resuenan con una claridad sorprendente. Aunque vivió hace más de 2000 años, sus ideas sobre la serenidad, el sufrimiento y la virtud tienen más vigencia hoy que nunca. Séneca nos enseñó que no es la adversidad la que nos derrota, sino nuestra reacción ante ella. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía. Y esa frase, breve pero afilada, resume una de las grandes verdades humanas. Gran parte de nuestro malestar no proviene de los hechos, sino de nuestras interpretaciones, de las historias que nos contamos, de los escenarios catastróficos que inventamos. Vivimos atrapados en pensamientos futuros, angustiados por lo que aún no ocurre, cuando en realidad la mayoría de esos miedos jamás se materializan. ¿Te has detenido alguna vez a observar tu mente cuando enfrentas un problema? Nos anticipamos al fracaso, imaginamos lo peor, sobredimensionamos obstáculos y lo hacemos por costumbre, por inercia, por falta de entrenamiento interior. Séneca proponía lo contrario, cultivar una mente firme, una voluntad entrenada para resistir el vaivén de la fortuna y una actitud que no dependa de las circunstancias externas. El mayor poder es el dominio de uno mismo, afirmaba. Aquí entra uno de los conceptos clave del estoicismo, la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y otras que no. El pasado,
las opiniones ajenas, la muerte, el destino. Séneca aconsejaba concentrarse solo en lo primero y aceptar lo segundo con dignidad y calma. No se trata de pasividad, es todo lo contrario. Se trata de actuar con claridad, con determinación, sin desperdiciar energía emocional en lo que está fuera de tu alcance. En su obra de la tranquilidad del alma, escribe a su amigo Sereno sobre cómo lograr estabilidad interior en un mundo inestable y cambiante. Le dice que el alma debe parecerse a un soldado que, aunque rodeado de caos, mantiene su postura, no por frialdad, sino por convicción. La serenidad para Séneca no es indiferencia, es claridad, es fuerza controlada, es saber qué batallas vale la pena pelear y cuándo soltar lo que no se puede cambiar. Séneca también hablaba de la virtud como la única fuente real de felicidad, no la virtud moral como simple obediencia, sino como excelencia del carácter, como coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Para él, la riqueza no tenía valor si no iba acompañada de sabiduría. El poder era una trampa si no venía con autocontrol. Y el placer, si se convertía en adicción, era una forma más de esclavitud. Cuando el emperador Nerón lo obliga a suicidarse, Séneca no protesta, no huye, no suplica. Acepta su destino como el fin lógico de una vida coherente con sus valores. Murió como vivió, con virtud, con entereza, con dominio de sí mismo. Y ese ejemplo no fue solo una muerte estoica, fue un mensaje eterno, que es posible enfrentar lo más temido, la muerte, con serenidad si uno ha vivido con propósito. Hoy, cuando la incertidumbre parece ser la norma, cuando los algoritmos nos empujan al miedo constante y las redes sociales amplifican la ira, la queja y la comparación, el mensaje de Séneca es un faro. Nos invita a volver al centro, a distinguir lo esencial de lo accesorio, a reconstruir una vida simple pero firme. El hombre sabio no se deja sacudir por la fortuna, sino que la recibe con el mismo rostro con que recibe al éxito, decía. Y ese equilibrio interior es lo que tantos buscan hoy, pero no se compra, no se improvisa, se cultiva con tiempo, con lectura, con atención consciente. La filosofía de Séneca no era teórica, era práctica, era acción, era medicina para el alma, un mapa para actuar mejor, sufrir menos y vivir más. En una época donde todo se mide por el éxito inmediato, donde el tiempo parece escurrirse entre notificaciones, ansiedad y la prisa de lograr algo antes de los 30, Séneca nos recuerda que la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Escribió en De la brevedad de la vida. El tiempo no es el enemigo, es el recurso más valioso que tenemos, y lo entregamos cada día a cosas que no valen la pena. Por eso, vivir con filosofía estoica no es encerrarse en uno mismo, ni aislarse de los placeres. Es elegir, es darle sentido a cada gesto, es aprender a morir cada día un poco, para vivir cada instante con más lucidez. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu vida o simplemente sobreviviendo? ¿Estás reaccionando a todo o eligiendo tus batallas con sabiduría? ¿Estás esperando a que todo esté en calma o estás cultivando tu propia calma interior? Séneca no te promete eliminar el dolor, pero sí enseñarte a sobrellevarlo. No te promete riqueza, pero sí riqueza del alma. No te promete una vida fácil, pero sí una vida digna. Y tal vez, en este mundo frenético, la mayor revolución no sea correr más rápido, sino detenerse, respirar y aplicar un poco de estoicismo. En un mundo cada vez más ruidoso, acelerado y cargado de ansiedad, las palabras de Lucio Anneo Séneca, el filósofo cordobés del siglo I, resuenan con una claridad sorprendente. Aunque vivió hace más de 2000 años, sus ideas sobre la serenidad, el sufrimiento
y la virtud tienen más vigencia hoy que nunca. Séneca nos enseñó que no es la adversidad la que nos derrota, sino nuestra reacción ante ella. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, decía. Y esa frase, breve pero afilada, resume una de las grandes verdades humanas. Gran parte de nuestro malestar no proviene de los hechos, sino de nuestras interpretaciones, de las historias que nos contamos, de los escenarios catastróficos que inventamos. Vivimos atrapados en pensamientos futuros, angustiados por lo que aún no ocurre, cuando en realidad la mayoría de esos miedos jamás se materializan. ¿Te has detenido alguna vez a observar tu mente cuando enfrentas un problema? Nos anticipamos al fracaso, imaginamos lo peor, sobredimensionamos obstáculos y lo hacemos por costumbre, por inercia, por falta de entrenamiento interior. Séneca proponía lo contrario: cultivar una mente firme, una voluntad entrenada para resistir el vaivén de la fortuna y una actitud que no dependa de las circunstancias externas. El mayor poder es el dominio de uno mismo, afirmaba. Aquí entra uno de los conceptos clave del estoicismo, la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, y otras que no. El pasado, las opiniones ajenas, la muerte, el destino. Séneca aconsejaba concentrarse solo en lo primero y aceptar lo segundo con dignidad y calma. No se trata de pasividad, es todo lo contrario. Se trata de actuar con claridad, con determinación, sin desperdiciar energía emocional en lo que está fuera de tu alcance. En su obra de la tranquilidad del alma, escribe a su amigo Sereno sobre cómo lograr estabilidad interior en un mundo inestable y cambiante. Le dice que el alma debe parecerse a un soldado que, aunque rodeado de caos, mantiene su postura, no por frialdad, sino por convicción. La serenidad para Séneca no es indiferencia, es claridad, es fuerza controlada, es saber qué batallas vale la pena pelear y cuándo soltar lo que no se puede cambiar. Séneca también hablaba de la virtud como la única fuente real de felicidad, no la virtud moral como simple obediencia, sino como excelencia del carácter, como coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Para él, la riqueza no tenía valor si no iba acompañada de sabiduría. El poder era una trampa si no venía con autocontrol. Y el placer, si se convertía en adicción, era una forma más de esclavitud. Cuando el emperador Nerón lo obliga a suicidarse, Séneca no protesta, no huye, no suplica. Acepta su destino como el fin lógico de una vida coherente con sus valores. Murió como vivió, con virtud, con entereza, con dominio de sí mismo. Y ese ejemplo no fue solo una muerte estoica, fue un mensaje eterno, que es posible enfrentar lo más temido, la muerte, con serenidad si uno ha vivido con propósito. Hoy, cuando la incertidumbre parece ser la norma, cuando los algoritmos nos empujan al miedo constante y las redes sociales amplifican la ira, la queja y la comparación, el mensaje de Séneca es un faro. Nos invita a volver al centro, a distinguir lo esencial de lo accesorio, a reconstruir una vida simple pero firme. El hombre sabio no se deja sacudir por la fortuna, sino que la recibe con el mismo rostro con que recibe al éxito, decía. Y ese equilibrio interior es lo que tantos buscan hoy, pero no se compra, no se improvisa, se cultiva con tiempo, con lectura, con atención consciente. La filosofía de Séneca no era teórica, era práctica, era acción, era medicina para el alma, un mapa para actuar mejor, sufrir menos y vivir más. En una época donde todo se mide por el éxito inmediato, donde el tiempo parece escurrirse entre notificaciones, ansiedad y la prisa de lograr algo antes de los 30, Séneca nos recuerda que la vida no es corta, sino que la desperdiciamos. No tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Escribió en De la brevedad de la vida. El tiempo no es el enemigo,
es el recurso más valioso que tenemos y lo entregamos cada día a cosas que no valen la pena. Por eso, vivir con filosofía estoica no es encerrarse en uno mismo, ni aislarse de los placeres. Es elegir, es darle sentido a cada gesto, es aprender a morir cada día un poco, para vivir cada instante con más lucidez. ¿Y tú? ¿Estás viviendo tu vida o simplemente sobreviviendo? ¿Estás reaccionando a todo o eligiendo tus batallas con sabiduría? ¿Estás esperando a que todo esté en calma o estás cultivando tu propia calma interior? Séneca no te promete eliminar el dolor, pero sí enseñarte a sobrellevarlo. No te promete riqueza, pero sí riqueza del alma. No te promete una vida fácil, pero sí una vida digna. Y tal vez, en este mundo frenético, la mayor revolución no sea correr más rápido, sino detenerse, respirar y aplicar un poco de estoicismo.